Y bueno, pues Marta, cuéntanos cuál es el análisis, cuál es el punto de mira hoy. Pues saludamos al gestor Miguel Ángel Temprano. Miguel Ángel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a poner el foco, como no, en esa primera reunión de política monetaria del año por parte de la Reserva Federal. Estamos desglosando cuáles pueden ser los principales mensajes que escuchemos esta tarde a nuestras 8:30 por parte de Jerome Powell. En principio esperamos, o el consenso del mercado espera, que sugiera ese inicio de subida de tipos de interés en el mes de marzo. En principio, una subida de 25 puntos básicos que permitiría a la Reserva Federal esa flexibilidad que necesita, dadas las perspectivas económicas algo inciertas. También vamos a poner el foco en ese panorama macroeconómico que pueda dibujar, sobre todo en un momento en el que atendemos a esas escaladas de la inflación y sobre todo también con el foco puesto en las tensiones geopolíticas recientes entre Ucrania y Rusia. Miguel Ángel, ¿cuáles crees que pueden ser esos principales mensajes que hoy va a desglosar Jerome Powell? Bueno, yo creo que Powell hoy puede o puede posponerlo, puede decir claramente, bueno, vamos a empezar con una subida de tipos ya en marzo, o puede dar un mensaje y dentro de un mes decir en 30 días empezamos. Porque yo creo que el problema que tenemos ahora mismo, particularmente en estos días, es algo que yo creo que le hemos dado mucha importancia en días pasados y es como si se nos hubiese olvidado lo importante que es los problemas geopolíticos que estamos teniendo en la frontera con Ucrania, porque obviamente los rusos y particularmente Putin no son nada desdeñables y las tensiones son gordísimas. O sea, pensemos que los rusos, yo no me puedo creer que vayan a recoger velas y se vayan a volver a sus bases por las buenas. Sería una humillación en su idea. Y parece ser que los mercados el otro día, cuando las tensiones aumentaron, creyeron que esto iba a más y se les ha olvidado. Y ahora nos concentramos solamente en si Powell anuncia un 0,25 hoy para marzo o no dice nada y lo dice después. Yo me da la sensación de que Powell va a lanzar un mensaje muchísimo más benigno de lo que nos creemos, muchísimo menos agresivo, aunque debería ser porque la inflación está, o se puede entender que está desbocada, pero es que lo que puede ocurrir en Ucrania puede afectar de una manera brutal y cambiar el panorama económico salvaje. No nos olvidemos que se está diciendo algo que yo creo que no es en real, que los suministros de gas en Europa se van a restablecer vía Qatar. A Europa, como le corte el gasoducto el amigo Putin, lo vamos a pasar muy, muy mal. Y eso necesariamente terminará afectando de alguna manera a la bolsa americana, porque aunque la importante es la americana, con respecto a la europea, también vive sus empresas de vendernos a nosotros. Por tanto, Miguel Ángel, hoy veríamos a un Powell menos hawkish, menos halcón de lo que en un principio podría esperar el mercado, a tenor de cómo pueda pronunciarse frente a esas tensiones geopolíticas. ¿Cuál debería ser el papel que debería mantener hoy la Reserva Federal ante el conflicto que está aconteciendo en la frontera ucraniana? Bueno, la Reserva Federal ante la problemática geopolítica tan gorda que tenemos, que además la tenemos aquí al borde de nosotros, lo que tiene que hacer es nadar y guardar la ropa. Es decir, oye, pues sí, tenemos la inflación desbocada, pues sí, vamos muy probablemente a subir tipo de interés mucho antes de junio, que era como se había previsto, pero bueno, vamos a esperar un poco. Yo creo que no hay por qué y no creo que él hoy vaya a lanzar un mensaje muy agresivo y que porque no tiene prisa, es decir, la subida de tipos no va a ser mañana, sería en el mejor de los casos o sería en marzo o en el peor de los casos, no sé cómo interpretarlo, pero no va a ser, mientras que en los próximos días el panorama político puede cambiar por completo. Ayer veía una película en Netflix sobre el acuerdo este que firmó Hitler y Mussolini con Chamberlain, el primer ministro inglés, previo al ataque de los nazis a la República Checa. No quiero decir con esto que vaya a ocurrir lo mismo, pero los nazis pensaban anexionar a trocitos la República Checa. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hacen los rusos, porque de verdad yo no me creo que se vayan a quedar quietos.
¿Qué tipo de reacción podríamos ver hoy por parte del mercado una vez comparezca Jerome Powell, según el mensaje que ofrezca? Como decimos, o como bien apuntabas, Miguel Ángel, parece que en principio no va a diferir mucho del mensaje que ya trasladaba en la última reunión de política monetaria de 2021, que fue el pasado mes de diciembre, y parece que va a mantener pues un tono incluso más calmado de lo que podríamos esperar. Entonces, ¿la reacción del mercado va a ser también igualmente suave? Yo creo que sí, yo creo que simplemente el mercado hoy está disparado después de la bofetada del otro día. Si nos damos cuenta, está sobre reaccionando el mercado. Y yo creo que un mensaje, digamos, de calma, sin decir claramente vamos a subir los tipos el 30, pero bueno, haremos todo lo que sea necesario. Entendemos que la economía se está recuperando de una manera rápida, la inflación se va a contener con seguridad en el segundo semestre de este año. Son mensajes cautelosos donde dices todo y no dices nada, y el mercado yo creo que lo recogerá siguiendo como está, en un rally que hoy sube, mañana baja, pasado sube y al día siguiente baja. A esto parece una lotería, o sea, compañías que bajan un 6% y al día siguiente suben otra vez. Yo esto además lo achaco a unos agentes de los que llevamos mucho tiempo en el mercado, antes no existían y que ahora mueven el mercado a una velocidad ante noticias que son los quants, los algoritmos que luego afectan, guste o no guste, a toda la gestión pasiva, es decir, los ETFs, que bueno, pues se ven obligados a ajustarse, y hay un movimiento salvaje de dinero que hace que los mercados suban y bajen a una velocidad donde el dedo del humano no da tiempo. Entonces, yo hoy creo que el mensaje tiene que ser va a ser un mensaje de calma, y el mercado va a seguir como está. Pero lo que no significa que mañana no peguemos una piña de 3 pares de narices, ¿eh? Respecto a la retirada de estímulos, ¿podemos esperar algún tipo de sorpresa, alguna fecha concreta por parte de Powell de cuándo finalizaría el QE? Bueno, vamos a ver. El QE, desgraciadamente, este QE es un QE a lo largo, ¿no? Es decir, lleva habiendo una expansión monetaria salvaje, es decir, a esta velocidad. Creo que leía el otro día un artículo que decía que a esta velocidad terminarían de quitar lo que sobra de balance 40 años. O sea que ya no solamente cómo empieza a retirar los estímulos, sino la velocidad que los empieza a retirar. Yo creo que el mercado lo que va a interpretar de una manera es empiezo a toquitear mi balance de una manera importante, que no va a ser nunca importante. Por lo tanto, va a seguir habiendo muchísimo dinero en circulación, muchísimo más dinero del que se necesita, que se ha creado durante todo este tiempo de una manera exagerada. Esa reducción de balance, que yo creo que sería muy sana, yo no sé cómo se va a llevar a cabo, porque el problema es que hay mucha deuda corporativa en manos de bancos y mucha deuda soberana en manos de bancos que, bueno, están todos para que no los toques. Respecto a la volatilidad que hemos estado viendo estos últimos días, estas últimas sesiones, Miguel Ángel, bueno, veíamos cómo se disparaba el VIX por encima de los 30 puntos, duplicándose además en las dos últimas semanas a tenor, como bien apuntabas al principio de la intervención, de esa crisis con Ucrania y Rusia. Entendíamos que el índice VIX se temía lo peor en este nuevo escenario geopolítico que tiene a uno y otro lado del charco, pues a los distintos países bastante agitados. ¿Cómo crees que puede evolucionar esa volatilidad en las próximas sesiones? Entendemos que va a depender mucho de cómo confluyan esas tensiones y las conversaciones a las que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo o consenso o acercamiento de posturas, pero ¿cómo podría evolucionar y sobre todo cómo podrían moverse los mercados a tenor pues, de esas incertidumbres? Mira, los derivados, fundamentalmente las puts, se han convertido en lugar de un método de cobertura en el mayor método de especulación. Es decir, normalmente los gestores hemos utilizado siempre las puts para no vender nuestras acciones y cubrir nuestras carteras ante determinadas eventualidades. Luego ocurría que, bueno, pues si ocurrían las eventualidades, las puts subían y las vendíamos en lugar de cubrirnos, es decir, utilizábamos un método colateral.
ahora ya se ha convertido en un método puro de especulación. El VIX es lo que mide, es decir, dicen ese índice del miedo porque la gente se cubre comprando derivados de cobertura baja. Pero claro, acabas de meter en la jugada también a los ordenadores, que compran puts de manera masiva ante puntos de los algoritmos. Solo un pequeño detalle. Antes de la pandemia estábamos viendo que el VIX se ponía realmente complicado por encima de 17. Miremos dónde está hoy el VIX. A raíz de la pandemia todo esto cambió. Y entonces yo creo que los algoritmos los corrigieron y ahora ya el mercado puede estar alcista con un VIX como está hoy. Esto simplemente hace 5 años era impensable. Con el VIX a los niveles que está hoy, el mercado estaría cayendo a plomo. A plomo. En el 2018 cayó a plomo con un VIX menor. Entonces, el VIX, que es un índice de referencia o siempre ha sido un índice de referencia muy bueno para medir cuál era el miedo del mercado, lo ha perdido. Porque, insisto, han entrado las put como elementos de especulación. Entonces, yo creo que la volatilidad va a seguir estos días y va a ser exagerada. Y va a venir toda conducida no tanto por los anuncios o no de Powell o de la Reserva, perdón, o del Banco Central o de quien sea, que son cosas que los economistas tenemos ya más o menos medidas. O por si el precio del gas en una situación normal sube o baja o no, o inclusive por algo que se nos está olvidando y que le acaba de decir la Secretaría de Comercio, hay un problema brutal y no se soluciona con los microchips. Entonces, esto parece que todo lo tenemos medido, pero se nos está olvidando. Ahora nos vamos a mover al golpe de tambor de guerra. En función de de todo aquello que ocurra en la frontera de Ucrania, ya bien sea con Bielorrusia, ya bien sea con Rusia, es lo que yo creo que va a mover los mercados. Subirán, bajarán, harán locuras. A mí me parece que es un momento para intentar estar tranquilo, porque en una de esas te puedes llevar una bofetada de 3 pares de narices y no levantar la cabeza. Miguel Ángel, cambiando de tercio hacia los resultados empresariales que estamos conociendo estos días en Estados Unidos, mantenemos la mirada puesta en la tecnología esta semana sobre todo. Teníamos los resultados de IBM al inicio de la semana, hoy se están cotizando las cuentas de Microsoft, además pues con subidas superiores al 4%, con esas proyecciones de ganancias e ingresos mejores de lo esperado de cara al actual trimestre en transcurso, el primero del año 2022. Vemos cómo se sigue reforzando en la pata de los servicios en la nube, también de todos aquellos servicios más inalámbricos, ¿no?, en medio de la tendencia del teletrabajo, del telestudio. Y luego el jueves vamos a tener los resultados de Apple. ¿Cómo estás viendo los resultados de las compañías tecnológicas? ¿Cómo has visto a Microsoft? ¿Y qué podríamos esperar de una compañía como Apple? Bueno, yo creo que ya determinadas compañías tecnológicas tenemos que cambiarle el concepto. Todos pensábamos en las compañías tecnológicas como las típicas compañías de crecimiento, los llamados growth. Y hay que empezar a olvidarse de ese concepto en determinadas. Son compañías que se han convertido en esenciales. Siempre habíamos hablado de los value, que eran las compañías esenciales que teníamos, como eran las farmacéuticas o las compañías petroleras. Las compañías tecnológicas ahora son inclusive más importantes que algunas de estas. En este caso hay su escalón, hay de todo, está desde el que fabricante del chips hasta el que tiene el mercado, que en este caso es Microsoft. Microsoft es capaz de generar un entorno que sea necesario para todo el mundo y cada vez más, porque cada vez vamos a necesitar mayor cantidad de almacenamiento de datos, cada vez vamos a necesitar programas que necesiten muchísima más ancho, y ellos van a vender en la nube el Azure. Son compañías que crecen y crecen y crecen. Dicho todo eso, yo no salgo de mi asombro al ver la valoración de Apple. Apple es una compañía, yo creo que lo que tiene muchísimo valor ahora en el mercado son los datos. Es decir, no solamente es lo que tú pagues por una conexión o porque te uses el 365 de Office o cualquiera de estas cosas, sino los datos que consiguen de los usuarios que luego son capaces de tratarlos ya no como el Big Data, sino como el Microdata. Eso tiene muchísimo valor. ¿Qué ocurre? Que cuando veo los datos que almacenan nuestros gente como Amazon y como Apple, pues o yo me he perdido en esta historia o los datos de Amazon
son muchísimo más grandes, muchísimo más valiosos que los de Apple, pero en cambio la compañía que vale una barbaridad más es Apple. Bueno, honestamente, no quiero decir con esto que Apple sea mala ni nada parecida, pero no quiero con esto decir que me desconcierta que la compañía más valiosa sea Apple con un crecimiento de valor en estas cantidades, habiendo otras como por ejemplo Microsoft o Amazon, compañías de las llamadas tecnológicas que tienen un potencial de reconexión de información para luego tratarla, venderla, Dios sabe qué hacen con ella, que haría que tiene muchísimo más valor que la que pueda tener en este caso los de Apple. Pero bueno, yo espero que, bueno, claro, ellos se mueven también mucho por un producto estrella, cuántos terminales venden, cuántos dispositivos de otro tipo, pero sigo diciendo que recolecta mucho más valor Microsoft o Amazon o Google que Apple. Pero bueno, hay veces que no entiendo. Pues seguiremos pendientes tanto de Apple como del resto de las compañías tecnológicas que todavía tienen que rendir cuentas. Recogemos todos estos análisis. Miguel Ángel Temprano, como siempre, muchísimas gracias.